El pacto de las máscaras. Capítulo 1. Las caras del miedo. Cualquier persona que hubiera visitado Brenfield a fines de octubre podría haber pensado que era un pueblo encantador, con árboles que llenaban el aire de un olor dulce a hojas frescas y una brisa fría que anunciaba la llegada del invierno. A simple vista, parecía un lugar como cualquier otro, pero si uno se quedaba más tiempo, si uno caminaba por sus calles largas y estrechas y escuchaba las historias que contaban los vecinos en voz baja, podría empezar a notar algo más oscuro, algo que no se podía ver a plena luz del día. Todo comenzó el Halloween del año pasado. Como cada año, el pueblo organizaba un concurso de disfraces en la plaza principal, un evento esperado por todos, especialmente por los niños. Durante semanas, las tiendas se llenaban de decoraciones, y en cada escaparate se veían calabadas con caras sonrientes, telarañas falsas y esqueletos de plástico colgando de las puertas. Pero este año, entre todas esas decoraciones familiares, había algo nuevo. ¡Máscaras! Eran máscaras extrañas, realistas hasta un punto casi perturbador. No eran las típicas máscaras de monstruos o fantasmas que uno veía cada año. Había una que parecía el rostro de una anciana, con arrugas tan profundas que casi podías sentir la textura en tu piel. Otra, de un hombre con una expresión de tristeza tan intensa que te hace querer llorar solo con mirarla. Parecían tan reales que algunos vecinos empezaron a preguntarse de dónde habían salido. Una pequeña tienda de antigüedades ubicada al final de la calle principal era la responsable de aquellas máscaras. Nunca antes había llamado mucho la atención, y su dueño, un hombre mayor con un semblante gris y una barba que parecía de semanas, rara vez salía de su tienda. Nadie sabía su nombre, y pocos se atrevían a hablar con él, pero este año, él era el proveedor de las máscaras que todo el mundo quería. Esa noche de Halloween, la plaza estaba llena de niños y adultos, todos con sus disfraces y sus máscaras. Había algo diferente en el aire, algo que hacía que la noche se sintiera más fría, más oscura. Ethan, un chico de 13 años, observaba desde el borde de la plaza. Su madre había insistido que se disfrazara de espantapájaros, pero él estaba mucho más interesado en las máscaras que habían aparecido en el pueblo. Había visto una que le había llamado la atención desde la primera vez que la vio en la tienda. Era la máscara de un joven con una sonrisa torcida, casi como si estuviera ocultando un secreto. Cuando Ethan se la puso, algo cambió. No era solo una máscara, era como si fuera otra piel. Podía sentirla fría al principio, como si estuviera viva, pero pronto se acostumbró. Sintió una especie de calor extra, una energía que recorría su cuerpo. Al principio pensó que era su imaginación, el efecto de la emoción y el nerviosismo, pero cuando empezó a caminar entre la gente, notó algo extraño. La gente lo miraba, susurrando, como si lo reconocieran, pero no supieran de dónde. ¡Ethan! ¡Qué realista se ve esa máscara!, exclamó su amigo Jared, quien llevaba un disfraz de pirata. Sí, se siente un poco rara, respondió Ethan, tocando el borde de la máscara, que ya no sentía como una máscara, sino como parte de su propia cara. A medida que la noche avanzaba, más personas empezaron a notar que las máscaras parecían cambiar. Algunos niños sintieron que sus máscaras se sentían más apretadas, como si se hubieran encogido. Otros, que el color de sus caras pintadas había cambiado, volviéndose más oscuro, más intenso. Los adultos comenzaron a inquietarse. Sus sonrisas se volvieron forzadas y algunos padres comenzaron a preocuparse, sintiendo que algo no estaba bien. Ethan notó que Jared no estaba bien. Su amigo había dejado de hablar y tenía la mirada fija, perdida. Intentó sacudirlo, llamarlo, pero Jared no respondía. En algún momento de la noche, Jared simplemente se alejó de la plaza, como si estuviera siguiendo una voz que solo él podía escuchar. Ethan intentó seguirlo, pero se sintió extraño. Algo en su cuerpo comenzó a tensarse, como si la máscara comenzara a fusionarse con su piel, y cada paso le costaba más esfuerzo. Cuando llegó la medianoche, la música cesó de repente,
y una voz grave resonó en la plaza. Era el dueño de la tienda de máscaras, parado en el centro de la plaza con una linterna en la mano, iluminando su rostro huesudo y su sonrisa torcida. La multitud, que en ese momento parecía paralizada, lo miró con una mezcla de miedo y confusión. «Gracias a todos por venir esta noche», dijo, su voz retumbando en el silencio. «Sé que algunos de ustedes ya notaron que estas máscaras no son como las demás, son únicas, especiales, y ahora son parte de ustedes». Un murmullo de pánico extendió entre los asistentes. Los niños comenzaron a llorar y los adultos intentaron quitarse las máscaras de sus hijos, pero era imposible. Las máscaras estaban pegadas, como si hubieran fusionado con sus rostros. La piel, donde debía haber habido un borde, era ahora continua. No había forma de saber dónde terminaba la máscara y comenzaba la carne. Ethan sintió como algo oscuro y pesado se sentaba en su pecho. Trató de arrancarse la máscara, desesperado, pero todo fue en vano. Cuanto más tiraba, más dolor sentía, como si estuviera arrancando la piel. Finalmente, cayó de rodillas, exhausto y aterrorizado, con lágrimas brotando de sus ojos. Miró alrededor y vio a otros niños y adultos en la misma situación, atrapados en sus propios rostros, en sus propias expresiones torcidas y grotescas. «¿Por qué?», alcanzó a preguntar, su voz un susurro. El hombre de la tienda lo miró, su sonrisa más amplia que nunca. «¿Por qué? Porque necesitaba rostros nuevos, caras que me dieran la vida que ya no tengo. Y ahora, gracias a ustedes, la tengo». Antes de que pudiera decir algo más, el hombre se desvaneció en la noche, dejando atrás solo el eco de su risa y el terror grabado en los rostros de todos los presentes. La multitud intentó desesperadamente quitarse las máscaras, pero era inútil. Aquel Halloween, Brentfield, se convirtió en el escenario de una tragedia, una en la que la alegría y la celebración se convirtieron en terror y desesperación. Capítulo 2. Ecos de la noche. Ethan despertó sobresaltado. Sintió un ardor en su rostro, como si algo se hubiera fundido con su piel durante la noche. La oscuridad llenaba la habitación. El único sonido era su propia respiración, rápida y entrecortada. Aún podía sentir la máscara pegada en su rostro, esa sonrisa torcida que no había elegido y que parecía congelada en él, deformando cada músculo de su cara. Trataba de arrancársela una vez más, luchando contra el dolor que irradiaba de su piel, pero fue inútil. La máscara estaba allí para quedarse, como una segunda piel. Desesperado, se levantó de la cama y corrió hacia el espejo. Lo que vio hizo que su estómago se contrajera de horror. La sonrisa de la máscara era más pronunciada y sus ojos tenían un brillo oscuro, una sombra que no era suya. Sentía que algo o alguien lo miraba desde el interior de sus propios ojos. Mientras Ethan se miraba en el espejo, los recuerdos de la noche anterior comenzaron a regresar. Recordó a Jared con la misma expresión fija y perdida, caminando como si estuviera poseído. Recordó la multitud de personas atrapadas en sus máscaras, incapaces de quitárselas, con rostros que no les pertenecían. Recordó al dueño de la tienda, con esa voz grave y cruel, diciendo que ahora sus vidas le pertenecían. No podía quedarse en casa. Sabía que tenía que hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Se puso una chaqueta y bajó las escaleras, cruzando la cocina donde sus padres aún dormían, ajenos a todo. La noche era fría y el aire estaba lleno de un silencio espeso, casi tangible, que lo hacía sentir que algo terrible estaba por suceder. Caminó hasta la plaza, donde se había llevado a cabo el concurso de disfraces la noche anterior. El lugar estaba vacío, pero las huellas de lo que había pasado aún estaban allí. Ropa tirada en el suelo, zapatos abandonados y algunas máscaras rotas, como si alguien hubiera intentado arrancarlas desesperadamente. La brisa movía las hojas secas y el sonido
parecía una especie de susurro, una advertencia que solo él podía entender. De pronto, Ethan escuchó pasos detrás de él. Se giró y vio un pequeño grupo de personas que se acercaban lentamente. Eran otros niños, adultos y ancianos, todos con máscaras pegadas a sus rostros. Todos con miradas vacías y perdidas. Sus cuerpos parecían moverse por inercia, como si sus mentes hubieran sido reemplazadas por algo oscuro y desconocido. Entre ellos, reconoció a Jared, su amigo de toda la vida. Jared tenía la misma expresión fija y ausente, pero ahora su rostro estaba deformado, en una mueca de dolor y desesperación. Su máscara, que en algún momento había sido un simple disfraz de pirata, ahora parecía fundida con su piel, como si se hubiera convertido en parte de él. Sus ojos, que antes eran brillantes y curiosos, ahora estaban vacíos, oscuros como la noche sin luna. ¡Ethan!, susurró Jared, con una voz apagada y distante, como si viniera de algún lugar lejano. ¡Ayúdame! Ethan intentó acercarse, pero algo en el aire lo detuvo. Podía sentir una fuerza extraña, una especie de presión invisible que emanaba de esas personas, algo oscuro y maligno que lo mantenía alejado. Trató de hablar, de pedir ayuda, pero las palabras se atoraron en su garganta. Finalmente, se dio cuenta de que era inútil. Sus amigos, sus vecinos, todos ellos estaban atrapados, prisioneros de esas máscaras malditas, y no había nada que pudiera hacer. Desesperado, comenzó a correr hacia la tienda de máscaras, el lugar donde todo había comenzado. Sabía que el dueño de la tienda tenía algo que ver con lo que estaba pasando. Sabía que él era el responsable de todo, y aunque no tenía un plan, sentía que era su única oportunidad. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la noche, y el eco de sus pisadas le recordaba que estaba solo. Cuando llegó a la tienda, la encontró cerrada, como si nunca hubiera estado abierta. La fachada estaba oscura, las ventanas cubiertas de polvo, y la puerta tenía un candado oxidado que parecía llevar años sin ser tocado. Pero Ethan sabía que el dueño estaba allí. Podía sentir su presencia, un peso invisible en el aire que lo hacía sentirse observado, como si hubiera cientos de ojos mirándolo desde las sombras. Empujó la puerta con todas sus fuerzas y, para su sorpresa, se dio con un crujido. La tienda estaba completamente a oscuras y el aire era denso y pesado, con un olor extraño, como a tierra mojada y madera vieja. Al entrar, pudo ver las estanterías llenas de máscaras, todas diferentes, todas con expresiones de miedo, tristeza, ira y desolación. Cada una de esas máscaras parecía tener una historia, una vida atrapada en ellas. Avanzó lentamente, mirando a su alrededor, hasta que una figura emergió de las sombras. Era el dueño de la tienda, con esa misma expresión fría y calculadora, sus ojos brillando con una maldad contenida. Ethan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que esta era su única oportunidad de enfrentarlo. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Ethan, su voz temblando, pero tratando de sonar firme. El hombre sonrió, una sonrisa que era todo menos humana. No es lo que quiero, chico, es lo que ya tengo. Sus vidas, sus miedos, sus rostros, todo me pertenece ahora. Entonces, vio que el hombre tenía una máscara, muy parecida a su rostro, el rostro que siempre había pertenecido a Ethan. Ethan sintió una rabia creciente en su interior, una necesidad de hacer algo, de luchar contra esa maldad. Sin pensarlo, se lanzó hacia él, intentando arrancarle la máscara que llevaba en la mano. Pero en el momento en que tocó la máscara, un dolor intenso lo recorrió, como si un fuego helado quemara su piel desde el interior. Cayó al suelo, retorciéndose, mientras la risa del hombre llenaba la tienda, una risa fría y hueca que parecía provenir de todas partes. ¿No lo entiendes, chico? Las máscaras son parte de mí. Cada rostro que atrapo, cada alma que se pierde me da vida. Y ahora, tú también me perteneces. Ethan intentó levantarse, pero el dolor era insoportable. Podía sentir cómo la máscara en su rostro se hacía más pesada,
como si estuviera absorbiendo su energía, su esencia, cada parte de él. Su visión comenzó a nublarse y los sonidos de la tienda se volvían distantes, como si estuvieran hundiendo en una oscuridad sin fin. En su último momento de conciencia, alcanzó a ver cómo las demás máscaras en las estanterías comenzaban a moverse, sus rostros cambiando, adoptando expresiones de terror y sufrimiento. Eran las almas de aquellos que, como él, habían sido atrapados por la maldición de las máscaras, condenados a ser parte de esa colección macabra para siempre. La última imagen que tuvo fue la del dueño de la tienda, mirándolo con una satisfacción fría, su rostro deformado en una sonrisa que parecía no tener fin. Luego, todo se volvió negro. A la mañana siguiente, el pueblo despertó en silencio. No había rastro de la tienda de máscaras, ni de los habitantes que habían asistido al concurso la noche anterior. Era como si nunca hubiera existido, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Los pocos que quedaban en Brentfield hablaron de un sueño extraño, de un hombre sin rostro que los observaba desde las sombras y de un grupo de personas atrapadas en máscaras, condenados a vagar en silencio por la eternidad. Desde entonces, cada Halloween, aquellos que aún recuerdan la historia cierran sus puertas y apagan sus luces, esperando que esa noche pase rápido, con la esperanza de que las máscaras no vuelvan a buscarlos. Así concluye el Pacto de las Máscaras, con un final trágico y sombrío, en el que el mal triunfa y las almas de los personajes quedan atrapadas, sin posibilidad de escapar.